Buenas noches. Hoy quisiera hablar del tema eh, importante que sucede en Europa en el conflicto entre Ucrania, Estados Unidos, Rusia y Ucrania. O sea, Ucrania está en el medio porque el conflicto básicamente es entre Estados Unidos y Rusia. Esto ya lo expliqué en varias charlas anteriores. No me voy a detener ahora a volver a explicarlo nuevamente porque es un tanto largo. Pero sí, finalmente, el presidente Putin tomó la decisión de reconocer a las repúblicas separatistas de Ucrania. Las repúblicas separatistas de Ucrania serían lo que para nosotros en la Argentina las provincias. Eh, estas zonas eh, que están eh, habitadas por la mayoría de las personas son de origen ruso. No hay mucha diferencia entre los rusos y los ucranianos, son todos eslavos. Rusia nació en Ucrania, la primera ciudad fue Kiev. Así que bueno, eso es historia. Pero hoy quisiera puntualizar la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia en el Kremlin, en una reunión abierta, en la cual el presidente Putin, junto con todo su gabinete y el Consejo de Seguridad, trataron el tema y expusieron el tema y por supuesto lo que es lógico que se iba a reconocer a pedido de los separatistas de esa región del Donbass en Ucrania, y se iba a reconocer las repúblicas. Se produce después de casi 7 años largos de espera y de negociaciones. En el 2015, después de un año de guerra híbrida entre Ucrania y los separatistas apoyados por Rusia, eh, el regreso de Crimea a Rusia, o sea, a través del referéndum, y eso es una historia aparte también que ya pertenece a Rusia y punto. Crimea y el Mar Negro y Rusia es un imperativo estratégico. Quedarse sin Crimea y sin la base en Sebastopol es anularle todo el flanco sur a Rusia y hacerla vulnerable. Lo mismo que conseguir como consiguieron Estados Unidos crear una hostilidad entre Ucrania y Rusia, que también es una situación límite. Todas estas cosas las explicó con mucho lujo de detalle el presidente Putin en numerosísimas entrevistas. Y el imperativo estratégico es muy simple. Estados Unidos está colocando un sistema de defensa balística en Rumania y en Polonia. Bueno, ¿contra quién? Contra Rusia, por supuesto. Pero ese sistema, que es el sistema X, pueden ponerlo con misiles de cruceros y con misiles hipersónicos. Y toda Rusia europea y tras Urales sería vulnerable a un ataque más o menos entre 5 7 y 10 minutos. Imposible de defenderse, aún con los sistemas que tiene en Rusia, que también tiene Estados Unidos, de respuesta automática. Ya lo expliqué, es colocarlo en una situación
tipo ajedrez y darle un jaque mate y dicen, bueno, capitulen porque ustedes están liquidados. Esa es la idea, pero es una idea es una idea muy peligrosa porque las armas son atómicas y ya sabemos lo que producen. Hay varios miles. Eh, Es, es increíble, pero la estupidez humana no tiene límites. Entonces, esperemos que no pase. Puede pasar por, por estupidez o puede pasar por accidente. Las dos cosas serían resultados catastróficos. Bueno, en en la pugna que tiene Estados Unidos contra China y Rusia, que ya cuando comencé con estas charlitas hace ya 6 años de esto, un poco más, y la situación no cambió, se deterioró en muchos aspectos, pero se ha ido deteriorando Estados Unidos por sus aventuras en las invasiones ilegales, por supuesto, Irak, en Afganistán tuvo el consenso, pero después se quedaron 20 años y ahora salieron de una forma humillante como tuvieron que salir también de Vietnam, de Saigón. Pero esto ya forma parte de la anécdota. El tema estratégico, el imperativo estratégico para Rusia es el límite que los hace reaccionar. O sea, eh, Ucrania está muy cerca y la NATO ha avanzado desde los últimos 30 años, ha avanzado hasta la frontera contra Rusia. Y la NATO es Estados Unidos. Estados Unidos, la NATO es una creación de Estados Unidos y está controlada por los Estados Unidos. Y por múltiples intereses permanece activa, porque en realidad cuando la NATO se creó era para defenderse del hipotético ataque de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era un país socialista y el problema era entre el capitalismo y el socialismo. Ahora el problema es entre todos los capitalistas, porque los sistemas económicos de Rusia es el capitalismo de mercado. El capitalismo ahí tiene muchas variantes. El de mercado es el aspecto técnico porque las economías son de mercado o son planificadas, pero también pueden ser planificadas aún en sistema capitalista, con trazos generales como con regulaciones generales como el caso de China, pero que es capitalista, pero es dominada. China está conducida por el Partido Comunista, que tiene 90 millones de adherentes, de miembros. Así que, bueno, un pequeño detalle, y son 1.400 millones, otro pequeño detalle, y están prósperos. Son todos pequeños detalles. Entonces, y Rusia tardó 30 años en recomponerse también, y si bien estuvo maltrecha hasta el año 2000, cuando Putin tomó el poder, salían de un estado anómico y se fueron recomponiendo y la economía se fue recomponiendo y ayudada por los precios internacionales de los bienes transables, los commodities, especialmente el gas y el petróleo. Pero tienen muchos commodities o bienes transables, o sea, materias primas, minerales, tienen todo tipo de riqueza Rusia, por eso tiene todos estos problemas, porque tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, tienen toda la riqueza del mundo, el 30%, dicho sea de paso, de las riquezas naturales del planeta. Pequeño detalle. Y por eso permanentemente la están hostigando, porque la idea es hacer de Rusia una colonia, que casi lo consiguen en la época de Yeltsin, cuando ellos realmente capitularon ideológicamente y políticamente.
y bueno, pensaron de que iban a ser otro país más del grupo de los capitalistas eh, avanzados de Europa, etcétera, etcétera. Y bueno, sabemos que no es así. Y ese es el problema. Estados Unidos quiere contener a Rusia en Europa, tenerla fuera de Europa, tener a Alemania controlada y estar Estados Unidos en Europa en forma indirecta. Y está con la NATO. Porque la Unión Europea no, Estados Unidos no participa, es una unión económica que estaba Inglaterra y ahora se separó ya. Que también Inglaterra era el apéndice de Estados Unidos en Europa, el pied-à-terre. Eh, pero bueno, este es otro problema que da para mucho. Sin embargo, eh, Estados Unidos y sus socios a través de la NATO estuvieron en estos años, que después del golpe de Estado que generó y planeó Estados Unidos y el Departamento de Estado, la CIA, todos los servicios de inteligencia, que los otros países también tienen servicios de inteligencia, pero estos fueron más habilidosos, ya saben cómo hacerlo y saben cómo hacerlo bien, y lo hicieron. Bien, entre comillas, ¿no? Porque le costó la vida a muchas personas, que eso es otro detalle técnico. Mandan francotiradores y matan a personas de los dos lados y generan unas emociones y unas respuestas violentas, que es que es lo que consiguen con eso. Eso la Plaza Maidán, que es la Plaza Independencia en Ucrania. Y bueno, y consiguieron y tienen el poder, el poder político por interpósitas personas. Y bueno, y así están las cosas. Mientras tanto, Ucrania está fundida. Ucrania está fundida y ahora va a estar más fundida porque eh, primero que tiene 4 o 5 clanes muy grandes, que es lo que se apropiaron de todos los bienes de la era soviética. Eso es una cleptocracia, tampoco es, porque no es un gobierno democrático. Pero esta es una sociedad que está carcomida por la corrupción. Tanto es así que la gente vota con los pies. Ya más de 5 millones de ucranianos abandonaron el país y todo lo que pueden hacerlo lo hacen. Eh, el ingreso de per cápita en Ucrania está alrededor de los $10.000 por año, algo así. Y en Rusia está alrededor de los 24, 25.000. Y estoy hablando siempre a paridad de compra. En dólares nominales son muchos menos. Pero eh, la sociedad ucraniana, el pueblo ucraniano, viven con muchas dificultades, salvo las pequeñas minorías que, bueno, que viven muy bien. Pero eso pasa también en Sudamérica, pasa en la Argentina, por supuesto, también, pero no con el dramatismo que pasa en Ucrania, que es europeo, es un país europeo. Y ellos piensan, tienen la ilusión de que si están en la Unión Europea, que no va a ser muy difícil que ingresen, porque Ucrania le va a costar mucho. Y por otra parte, ¿para qué van a tratar de que ingrese Ucrania si ya están los grandes intereses de la Unión Europea, o sea, los grandes grupos económicos, como dicen ahora, que en vez de personas dicen son grupos económicos? Ya están en Ucrania, dominan Ucrania. Y, por ejemplo, el hijo de Biden, el presidente de Estados Unidos,
después que fue en la época de Obama y que está Victoria Nuland organizando todo eso, hay una llamada telefónica que dice quiénes iban a ser los dirigentes y a quién le gustaba y a quién no le gustaba. Bueno, y todo eso se concretó. Y el hijo de Biden lo pusieron en varios directorios, ganando $50.000 por mes, o cifras muy grandes. Eh, y se asegura siempre el, el apoyo del padre, por supuesto. Tanto es así que ahora cuando volvió el Partido Demócrata, se incrementó la lucha en Ucrania. Pero en el tiempo de Trump también siguieron trabajando, pero no con la intensidad actual. Así están las cosas. Rusia estuvo negociando y negociando y negociando, pero no la escuchan porque no las quieren escuchar. No hay peor sordo aquel que no quiere oír. Y bueno, y no les interesa. Entonces llegaron a este límite. La alternativa a esto hubiera sido invadir Ucrania, pero eso obviamente sería un movimiento muy peligroso, catastrófico, porque las consecuencias serían gravísimas. Es como casi una guerra civil entre dos pueblos hermanos. Entonces, esta solución aparentemente puede ser la más suave, en el sentido de que no es una invasión. Reconocen a la república le piden asistencia y Rusia ya ordena la asistencia porque seguramente así evita que las ataque el gobierno de Kiev, el régimen de Kiev. Y para Estados Unidos, ¿qué mejor que una guerra entre Rusia y Ucrania? Por todas las cosas que ellos van a decir, por supuesto. Todas las cosas que se dicen no tienen, no, no coinciden con la realidad. Es pura coincidencia, ¿sí? Como dicen en las películas. Al final de algunas películas ponen que si hubo alguna coincidencia, si semeja a alguna trama o problema que hubo en la actualidad, es pura coincidencia. Bueno, las declaraciones, si se asemejan a la realidad, son por pura coincidencia, porque la gran parte de las declaraciones son todas mentiras. El periodismo occidental, por supuesto, sigue la línea partidaria, como decían en el tiempo soviético. La línea partidaria está marcada por Washington. Bueno, y así están las cosas. Eh, veremos qué pasa. Por de pronto, esta es un paso que dio el gobierno de Rusia, Putin, el presidente, después de largas y largas negociaciones y de no haber sido escuchado. Ellos lo que pretenden es tener una seguridad y por escrito, pero también los papeles por escrito muchas veces tampoco sirven. Pero es algo mejor que una afirmación verbal como se hizo entre Reagan y Gorbachev, que no iban a avanzar. Avanzaron, llegaron hasta la frontera de Rusia. Cuando Gorbachev aceptó la reunificación de Alemania, allá por 1989-90. Bueno, y así están las cosas y veremos qué sucede y qué disponen a hacer. Estados Unidos y la Unión Europea van a sancionar a Rusia, pero Rusia se puede autoabastecer, no necesita los bienes
de suntuoso. O sea, hay un 20% que en Rusia sí se pueden perjudicar en cierta forma. El 80% de la población no, porque siguen haciendo una vida sencilla. Son esta nueva clase media que se creó, que es clase media de consumo internacional como tenemos en todos los países del mundo. Y sí, están acostumbrados a un nivel de vida muy alto, muy bueno. Y bueno, van a extrañar entonces a muchos consumos de tipo suntuoso. Eso puede ser que los extrañen. Pero la economía de Rusia puede ser que baje un punto, 2 puntos en el próximo año. Ya las sanciones no funcionan. No funcionan con un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, por favor. ¿Lo pueden molestar? Sí, pueden. Pero ya están tomando contramedidas. Y después, el otro tema importante es que Rusia se va a volcar más a la alianza informal con China. Y el mundo es grande también. El mundo es grande, sí que van a activar todo tipo de relaciones con el resto del mundo que no sea Europa. Y Europa está por verse también, porque hay países que se afectan mucho con las sanciones. Todos estos temas son temas muy interesantes, son temas de economía y en última instancia los platos rotos, ¿quién la paga? La paga la gente que vive de su trabajo, tanto en Rusia como en como en Estados Unidos también, que tiene grandes problemas. La clase media tiende a dejar de ser clase media, tienen muchos problemas y el- la población en Estados Unidos. Y está muy fracturada también. En Europa también no es ninguna maravilla. Por supuesto que hay un cierto sector muy grande que sí, que vive muy bien. Pero los otros luchan. Pero ese es el mundo que tenemos y así están las cosas. Y así están las cosas. Y veremos de que esto no pase a hacer una guerra generalizada. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias.